Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza Marcos escribiendo este libro, principio del Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que el Salvador del mundo ha llegado y que los pecadores pueden ser perdonados, pueden ser salvados de la condenación. ¿Y cómo comenzó entonces la historia del anuncio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios? Bueno, es claro que el Señor Jesús, su venida, que es el acontecimiento más importante de la historia de la creación, no fue algo improvisado. Esto estuvo determinado desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Esto implica que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que leíste en el comienzo del Génesis. Antes de que eso sucediera, ya estaba determinado por Dios de que el Hijo vendría al mundo a salvar a los pecadores que creerían en Él, muriendo en una cruz. Y también estaba determinado que vos, si crees en Él, que vos también seas de los que un día estarás en los cielos nuevos y tierra nueva, con el Señor para siempre. Todo esto estaba ya determinado. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el Señor Jesús no vino simplemente al mundo y dijo, yo soy el Hijo de Dios, síganme. Esto ya estaba determinado y anunciado en las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento, lo que en ese tiempo, en los tiempos del Señor Jesús, se conocía como la ley, los profetas y los salmos, anunciaban la venida del Hijo de Dios. Y Él, como ustedes saben, le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, en capítulo 24 de Lucas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estaba anunciado. El problema es que los judíos tenían el entendimiento entenebrecido. Dice que tenían un velo delante de los ojos cuando leían las Escrituras. El apóstol Pablo lo dice así, 2 Corintios 3:14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad, y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Todo el Antiguo Testamento entonces anuncia a Cristo, lo que nosotros hablábamos.
No es que es una sucesión de eventos y anécdotas y aventuras o situaciones. Tampoco es una lista de consejos y poesías. No, es la historia de la redención que anuncia la venida del Mesías. Y las Escrituras también hablaban que antes de que ese Mesías, ese Rey divino, llegue, un hombre declararía que el tiempo había llegado. Y Marcos escribe que precisamente el anuncio de las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, comenzó con la prédica de este hombre, de este precursor, tal como lo anunciaban las Escrituras. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Marcos, capítulo 1, versículos 2 al 8. Y dice así: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y puede parecer sorprendente que Marcos comience el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, hablando de otra persona. Pero bueno, tenemos que entender que Marcos tiene un propósito al escribir este libro, que es presentar a Jesucristo como Rey, como el Rey divino anunciado por las Escrituras. Y bueno, era muy común en el antiguo mundo que los monarcas, cuando salían en sus giras oficiales, cuando iban a visitar alguna ciudad, enviase personas, enviase mensajeros que prepararan el camino y que anunciasen que el rey iba a llegar. Así que este, que es el Rey celestial, también tenía un mensajero quien preparara el camino y anunciara su llegada. Entonces leemos que esto fue escrito ya por los profetas, fue anunciado por los profetas. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces vemos que Isaías profetizó, pero Marcos no solamente cita a Isaías, sino que también cita a Malaquías. En realidad, primero cita a Malaquías y después a Isaías. Te voy a leer las citas. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, está claro que las Escrituras demuestran que la llegada del Mesías no es algo improvisado, no es un plan secundario, es algo que está bien claro y anunciado. Y los profetas habían dicho entonces que iba a venir primero un precursor, y estamos hablando de cientos de años antes.
Isaías lo escribió unos 700 años antes. Y está claro también que ese a quien el precursor iba a anunciar era nada menos que Dios. Fíjate que Malaquías dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y Isaías dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Claramente está anunciando que el que va a venir es Dios. Ahora, ¿por qué Marcos menciona primero a Malaquías y después a Isaías? Porque Malaquías está explicando a Isaías. Isaías habla de una voz. Puede parecer una idea abstracta, una voz que clama en el desierto, pero Malaquías nos sitúa, nos muestra claramente de que se trataba de alguien concreto, un mensajero. Entonces esa voz que clama en el desierto es la del mensajero que anuncia la venida del rey. Ahora, es verdad que Juan literalmente clamaba en el desierto, pero esta profecía tiene un significado mucho más profundo y espiritual, porque la tarea de los mensajeros en esos tiempos era de preparar el camino, de enderezar las sendas para el rey. ¿Qué significaba esto? Bueno, que tenían que quitar toda piedra, toda roca, tapar todo bache, todo pozo. Tenían que enderezar bien el camino, enderezar bien las sendas para que el rey pudiera pasar sin sobresaltos, con toda comodidad. Bueno, Isaías y Malaquías no estaban hablando de ese tipo de camino. En realidad, estaban hablando del corazón duro de los judíos. Ese desierto que, si bien, como te decía, Juan predicó en el desierto literalmente, ese desierto que están hablando los profetas es el corazón seco, pedregoso, estéril de los judíos. Y dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es lo que, según las profecías, iba a clamar el mensajero, el precursor. Y cómo la gente podía preparar el camino para que el rey viniera, no a su lugar donde vivían, sino a sus corazones. ¿Cómo podían preparar el camino? Arrepintiéndose. El arrepentimiento era la condición esencial para que ese rey pudiera llegar. Ellos debían entender su verdadera condición delante de Dios. Estaban en condenación. Por más que fueran los descendientes de Abraham, por más que por sus venas corrieran la sangre de los patriarcas, estaban en completa condenación porque eran pecadores. Y debían enderezar sus sendas, tenían que enderezar sus caminos, ponerse a cuentas con Dios. El arrepentimiento es la manera de preparar el camino y hacerlo derecho para que el rey pudiera llegar. Y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y acá nos menciona, por fin, el nombre de este precursor. Nosotros ya lo sabíamos, ya nos imaginábamos de quién estaba hablando, de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y a la vez, él mismo era la respuesta a las profecías. Él era el que las profecías anunciaban, el precursor. Y Jesús mismo dijo que él fue el más grande de todos los profetas, porque tuvo el honor, el privilegio
justamente de anunciar la llegada del Rey. Mateo 11:9 dice: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan predicaba a las multitudes que venían a oírlo en el desierto. Y dice que clamaba, voz que clama en el desierto. Él clamaba. Y esto significa que él a los gritos rogaba, gemía para que las personas se arrepintieran y abandonasen su pecado y buscasen al Salvador. Y bautizaba, dice, en la orilla del Jordán, en pleno desierto de Judea. Y esa región era una región estéril, desolada, cubierta de piedras y de rocas, con algunos que otros yuyo, donde las serpientes buscaban sombra. Allí es donde Juan había crecido. Ese era el ambiente donde Juan había crecido. Y dice en Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Allí fue donde creció y allí fue donde predicó y ministró, completamente lejos del bullicio de las ciudades. Y dice que bautizaba. Esto era algo completamente novedoso para los judíos, porque se bautizaba, era costumbre bautizar a los gentiles que se convertían al judaísmo, a los prosélitos se llamaban. A ellos se los bautizaba. Eran personas extranjeras, paganos, considerados pecadores, que se convertían al judaísmo. Los judíos no se bautizaban. Ellos ya se creía que estaban en cuentas con Dios. Pero el hecho de bautizarse, de que accedieran a bautizarse, implicaba que ellos entendían su condición, que ellos también eran extranjeros en el reino de Dios y que necesitaban el perdón, aunque fuesen de la familia de Abraham. Mateo 3:6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este bautismo requería arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Un cambio radical en la manera de pensar. En la mente, un cambio radical en la mente y en el corazón. Y esto implicaba un cambio radical en su forma de vida. Leemos en Lucas 3:8 que Juan decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Debían cambiar por completo su manera de pensar, por completo su conducta. Y la evidencia de esa transformación era bautizarse. Claramente aquellos
que seguían en su orgullo iban a negarse a eso. Y los que entendían su pecado, su condición, accedían al bautismo. En definitiva, el bautismo no les daba perdón de pecados, no era causa de arrepentimiento, sino el efecto del arrepentimiento. Y en Mateo 3:7 vemos que algunos miraban ese bautismo e incluso tal vez querían practicarlo, y leemos que dice el profeta: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No era el bautismo, era el arrepentimiento. El bautismo era la señal de ese arrepentimiento. Un símbolo externo de algo que ocurría en su interior. Y para hablar de arrepentimiento era necesario hablar de la ira de Dios. Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para dar la buena nueva, tenía que primero dar las malas noticias de su propia maldad, de su propio pecado. Y por medio del arrepentimiento y la fe, esos pecados podían ser perdonados. Y dice que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que el ministerio de Juan estaba siendo muy exitoso. Él estaba en el desierto y venían las personas, salían de sus ciudades, de sus comodidades, y iban al desierto. Y el desierto era muy significativo para el pueblo de Israel. Nosotros pronto vamos a leer sobre lo que significaba el desierto para ellos. Y esta gente iba con interés a escuchar el mensaje de Juan. Y Juan no era un ermitaño. Él no es que se apartaba de la gente. Él vivía en el desierto, pero cuando la gente venía, él les servía y les predicaba y clamaba para que se arrepientan. Y leemos que las multitudes venían y confesaban sus pecados y se bautizaban y reconocían su condición. Pero todo muy lindo. Pero con el tiempo podemos ver que lo que parecía un gran avivamiento en realidad era algo superficial. Toda esta gente que venía y escuchaba en su momento de éxito a Juan, porque después lo abandonarían, y que se bautizaba, después rechazaría justamente a aquel a quien Juan anunciaba, al Mesías. Y verdaderamente vendrían por miles. Mateo dice: y salía él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Multitudes. Pero era toda manifestación exterior, se bautizaban, era todo emocional. Pero el verdadero arrepentimiento no estaba en ellos, por lo menos en la mayoría. Y vemos una diferencia, muchas diferencias entre Jesús y Juan, ¿no? Pero una diferencia clara en la manera en que se manejaban en su ministerio es que Juan esperaba que la gente venga. Él estaba en el desierto, caminaba o
o se trasladaba a lo largo del Jordán, pero no iba a las ciudades. Eran las personas las que tenían que ir hacia él, mientras que Jesús, todo lo contrario. Él iba a buscarlos, él tomaba la iniciativa. Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. La vestimenta de Juan era la de alguien que tenía una vida dura. Y esa vestimenta se relacionaba con los profetas. El Señor Jesús se refirió a la vestimenta de Juan. En Mateo 11:8 dice, ¿a qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan no era un hombre delicado y entonces tampoco tenía vestiduras delicadas. Esa ropa, como te decía, era característica de los profetas. Especialmente se lo identificaba a Elías, y Elías y Juan tenían mucho que ver. En 2 de Reyes 1:8 leemos, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Elías tenía la misma clase de vestidura que Juan. Y el Señor Jesús relacionó precisamente a Elías con Juan. En Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Esta vestimenta entonces lo caracterizaba como un profeta de Dios. Y su alimento era tan sencillo como su ropa. Su dieta se basaba ¿en qué? En langostas y miel. Porque esa era la clase de comida que se conseguía en el desierto. Había animales en el desierto, pero eran animales que la ley prohibía comer. Había lobos o zorros, había víboras, había roedores, lagartos, jabalíes, pero todas esas cosas eran impuras. Así que Juan se tenía que limitar. Habría alguna vez alguna cabra para hacer diversa la dieta, alguna cabra montesa por ahí, pero la dieta de Juan se basaba en miel y en langostas. La miel se conseguía en las rocas, las abejas, en los agujeros de las rocas, ahí era fácil conseguir la miel. Y la langosta era uno de los insectos que la ley aprobaba comer. Fíjate, en Levítico 11:22 dice, los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Entonces vos podías comer eso. Y Juan, alguien obediente a la ley, entonces se tenía que conformar con este tipo de alimentos. Se le quitaban las patas, las alas y se los cocían. Si querías variar, lo aplastabas en una piedra y lo mezclabas con harina y ahí tenías una variedad. ¿Qué te parece? ¿Por qué Marcos menciona esto? Porque muestra la diferencia tan grande que había entre este profeta de Dios, este hombre verdaderamente servidor de Dios, con los que había en Jerusalén y en los otros lugares. Hombres que les gustaba el lujo, que les gustaba que los sentaran en los primeros lugares, que los reconocieran, que les gustaba vestir túnicas largas. Juan no era un hombre que buscaba lujos ni comodidades. Me imagino estos profetas que se levantan hoy día, ¿no?
Ofrecerle un plato de langostas, a ver qué te dice. Este hombre, este precursor, nunca buscó la atención. Él siempre señalaba al que había de venir y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esa era la misión de Él, y lo sabía, y lo hacía. No atraer la atención a sí mismo, sino hacia el Señor Jesús. Y en Juan 3:30 dice esas famosas palabras a sus discípulos: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y eso lo tenía muy claro. Y algunos le preguntaban si Él era el Mesías que había de venir. Y Él respondía que no había ninguna comparación entre Él y el que Él anunciaba. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Había tanta distancia entre Juan y el que había de venir, el rey que Él anunciaba, que ni siquiera se sentía digno, dice, de desatar encorvado la correa de su calzado. Él estaba hablando a la gente de su tiempo y comprendían lo que Él quería decir. Era algo normal. Cuando venía un amo, un jefe de familia, cansado de un viaje tal vez, a su casa, los esclavos, que tenían la misión de hacerlo sentir más cómodo, entonces lo primero que hacían era desatarle la correa de los pies. Esto era un trabajo de esclavo, venía con los pies sucios, polvorientos, y estos hombres venían y desataban su calzado y le lavaban los pies. Bueno, Juan no se sentía ni siquiera digno para hacer el trabajo más humilde para el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué se sentía tan indigno? Dice, porque lo que Él podía hacer era muy limitado. Nada extraordinario. Él lo único que podía llegar a hacer es bautizar con agua. Que en definitiva era algo que cualquiera podía hacer. Pero el que iba a venir, la persona que Él estaba anunciando, esa persona, dice, os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién podría hacer algo así? Solamente Dios. Solamente Dios puede bautizar con Espíritu Santo. Solamente Dios puede bautizar con Dios. Y eso es lo que haría el Mesías. El Mesías bautizaría a los seguidores, a los que creerían en Él, con el Espíritu Santo. El Espíritu de vida. El Espíritu de vida vendría a aquellos que creerían en Él y les daría vida, vida verdadera, vida nueva, vida abundante. Los llevaría de muerte espiritual a vida. El Espíritu de verdad los llevaría a toda verdad. Solamente el Hijo de Dios puede hacer algo así. Dios mismo. Y esta promesa se cumplió. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los creyentes a morar en ellos. Los creyentes, en el momento de creer, son bautizados con el Espíritu Santo y son llevados de las tinieblas a su luz admirable y reciben todo lo que el Espíritu Santo tiene para ellos: dones, entendimiento, amor.
el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Rey Celestial, que trae el reino de Dios a la tierra. Ese rey era el Mesías, el que anunciaban las Escrituras, lleno de gracia, de amor, trayendo perdón, salvación. Ese rey que bautizaría a todos los que creerían en él con el Espíritu Santo. Este es el Evangelio. Y así comenzó la predicación. Con un hombre en el desierto. Un hombre que comía langostas y se vestía con piel de camello. ¿Qué te parece? Así comenzó la predicación de las buenas nuevas. Y continúa hasta nuestros días. Porque el Rey vino y realizó su obra de salvación, muriendo en esa cruz, y ascendió a los cielos, y gobierna ahora con todo poder y autoridad, y volverá. Y es la Iglesia ahora quien tiene la misión de anunciar su regreso. Y de llamar y clamar a las personas que se arrepientan. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse para escapar de la condenación eterna. El Rey está dispuesto a traerle salvación. Amén.